Octubre de 2024, París, el Teatro du Châtelet, alfombra roja, todo ese glamour de siempre. Y ahí viene Rodri, no caminando, cojeando, apoyado en dos muletas, la rodilla derecha todavía gritando después de la cirugía. Y aún así sube al escenario para recibir el Balón de Oro. Si te detienes a pensarlo, es casi una paradoja cruel. El tipo acaba de ser coronado el mejor jugador del planeta, justo en el momento en que físicamente estaba más frágil que nunca. Cualquier guionista de Hollywood pensaría que esto es demasiado forzado para ser verdad, pero el fútbol adora ese tipo de ironía y se va a asegurar de repetir la dosis. Porque esa escena, bonita y extraña al mismo tiempo, no era el final feliz. Solemos tratar los premios individuales como el punto más alto de una carrera. Vivieron felices para siempre. Solo que la vida de Rodri decidió no seguir ese guión perezoso. Lo que venía por delante era lo opuesto a la comodidad. Meses de recuperación incierta, recaída tras recaída, y la pregunta que nadie tenía el valor de hacer en voz alta, ¿volverá a ser el mismo? Este video trata sobre eso. No es sobre el trofeo, es sobre lo que pasó después de él, cuando ya nadie aplaudía, y el único escenario que quedaba era el del fisioterapeuta. Porque la verdadera historia de Rodri no es la de un genio que llegó a la cima, es la de alguien que tuvo que demostrar 2 veces que merecía estar ahí. Toda gran historia de consistencia en el fútbol tiene una parte aburrida, silenciosa, que nadie quiere contar. Y en el caso de Rodri, esa parte comienza en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, donde fue creciendo despacio, sin escándalo. Nada de gol de chilena a los 16 años, nada de próximo Zidane. Solo un chico entendiendo, demasiado pronto para su edad, hacia dónde debía ir cada balón. Cuando finalmente dejó España rumbo a Inglaterra en 2019 para jugar bajo las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City, pocos torcieron el gesto, pero también pocos lo celebraron. Y ahí está la gracia. Rodri nunca fue el tipo del gol espectacular o de la jugada de efecto que se vuelve meme. Fue el tipo que, silenciosamente, se fue volviendo indispensable hasta que te dabas cuenta de que sin él, todo el equipo se derrumbaba. Los números no mienten y son casi ofensivos de lo absurdos que son. Entre 2019 y 2024, Rodri llegó a acumular una racha de 52 partidos sin derrota en la Premier League con la camiseta del City. Piénsalo, es más fácil que pierdas el control remoto de la tele que el City pierda un partido con ese hombre en el campo. Y lo más irónico es que, precisamente por no ser llamativo, tardó años en ser reconocido como el volante más completo del fútbol mundial. A los medios les encanta el reflector, pero el reflector tardó en encontrar al tipo que sostenía todo detrás de las cámaras. Aprovecha y suscríbete al canal antes de continuar, así no te pierdes ningún video ni ninguna historia del mundo del fútbol. Si quisieras escribir el año perfecto de un jugador de fútbol, sería básicamente esto: Premier League con el club, protagonismo total en la conquista de la Eurocopa 2024 junto a Fabián Ruiz. Y para cerrar con broche de oro, literalmente, el Balón de Oro en octubre. El primero de la historia del Manchester City. El primero de un español desde Luis Suárez, allá por 1960, cuando probablemente ni siquiera existía el Balón de Oro tal como lo conocemos hoy. Es difícil exagerar el tamaño de esto. Mientras todo el mundo comentaba sobre Vinicius Jr., el premio terminó en manos de un volante, categoría que los medios normalmente tratan como secundario de lujo, nunca como protagonista. Y aquí cabe una opinión sin medias tintas. Aquel premio no fue ninguna sorpresa para quien realmente seguía el juego. Fue solo el mundo despertando tarde a una verdad obvia. El problema es que 2024 había decidido ser demasiado generoso con Rodri, y el fútbol adora pasar la factura justo después de la fiesta. Porque mientras todo el mundo todavía celebraba aquella cima de carrera construida sin escándalo, sin drama, solo con trabajo serio y repetitivo, el reloj ya corría hacia otro capítulo. Un capítulo que no tenía nada de copa levantada o discurso emocionado en el micrófono. Tenía ambulancia, sala de cirugía y un vestuario en silencio. Septiembre de 2024, clásico contra el Arsenal, de esos partidos que quedan en la memoria por motivos que nadie quería guardar. Rodri siente la rodilla derecha, cae, y todo el mundo en el estadio ya lo sabe incluso antes del diagnóstico oficial. Eso no es un susto, es rotura del ligamento cruzado. Y listo, la temporada 2024-2025 entera, cancelada ya en las primeras jornadas. Cirugía, sala de recuperación. Ese silencio extraño de quien sabe que va a pasar meses haciendo fisioterapia mientras los compañeros siguen jugando sin él. Y mira, si fuera solo eso ya sería lo bastante duro. Pero el cuerpo de Rodri decidió no ponérselo nada fácil. Llegaron las recaídas en los isquiotibiales, los contratiempos, los solo unas semanas más que se convertían en meses. Es en este punto donde la narrativa del fútbol adora ponerse realmente cruel, porque empezaron a surgir las preguntas que nadie tenía el valor de hacer en voz alta cerca de él. ¿Volverá al mismo nivel?
¿Aquel Rodri invencible de la Premier League simplemente se acabó ahí? Y aquí voy a ser directo. Es ingenuo pensar que el cuerpo de un atleta de élite es una máquina que se arregla sola, sin secuelas, sin miedo. La rodilla cicatriza, pero la cabeza de un jugador que pasó por esto nunca vuelve exactamente igual. Y fingir lo contrario sería deshonesto con la propia historia que estamos contando aquí. 7 minutos. Ese fue el tamaño del regreso de Rodri contra el Bournemouth, después de 8 meses parado. Después de toda una vida construyendo la reputación de ser insustituible, 74 partidos seguidos sin perder con el City, un récord del club. Parece poco, y lo es, pero para quien pasó por todo aquello, probablemente pareció una eternidad en el campo. Y el propio Guardiola, que normalmente es solo elogios cuando habla de su volante favorito, empezó a tirar del freno de mano públicamente, anunciando cautela, dosificando minutos, tratando al propio Balón de Oro como si fuera de porcelana. Eso ya dice mucho sobre el tamaño del riesgo. Y como si el guión quisiera poner a prueba la paciencia de todos, llegó otro contratiempo, esta vez en el Mundial de Clubes de 2025 contra el Al Hilal. Otro tropiezo físico, otro motivo para que la afición dudara. Pero aquí está el punto que más me llama la atención de toda esta historia. Aunque no había recuperado de inmediato aquel nivel estratosférico de 2024, Rodri insistió en volver a ponerse el brazalete de capitán de España, y él mismo argumentó, sin medias palabras, que la resiliencia mostrada fuera del campo pesaba tanto como cualquier estadística dentro de él. Puede sonar a discurso motivacional de vestuario, lo sé, pero hay gente que dice eso solo para la prensa, y hay gente que realmente vive de acuerdo con esa frase. Te toca a ti decidir de qué lado estaba Rodri. Y así llegamos a julio de 2026 en el MetLife Stadium, Nueva Jersey. España 1-0 contra Argentina. En la prórroga, bicampeona mundial. Rodri, capitán titular en los 8 partidos del torneo, sin ser sustituido en ninguno, levantando la copa junto a la generación que él mismo ayudó a formar. Cubarsí, Lamine Yamal, la nueva camada del fútbol español. Y, pocas horas después, recibiendo el Balón de Oro del Mundial, superando nombres como Messi y Mbappé, en una campaña en la que España encajó un único gol, la defensa menos vencida de la historia de los mundiales. Sin marcar gol, sin dar asistencia, simplemente comandó el mediocampo español de principio a fin, tal como siempre supo hacerlo, sin escándalo, solo control absoluto. Y aquí es donde no voy a fingir ninguna neutralidad. Esta historia es, sin exagerar, una de las pruebas de carácter más bonitas que el fútbol reciente ha producido. No porque haya ganado, un buen jugador gana. Eso no es sorpresa, sino porque transformó la peor etapa física de su carrera en prueba concreta de resiliencia, sin discurso vacío, solo entregando resultados cuando ya nadie tenía la certeza de que lo lograría. Y mira, si la rodilla aguanta, porque en el fútbol nada está garantizado, mucho menos para quien ya pasó por lo que él pasó, Rodri todavía tiene mundiales y títulos por delante. Aquel paréntesis forzado, con muletas, no fue el final de la historia. Fue solo un capítulo más antes del siguiente. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en el fútbol y descubrir los secretos detrás de la vida de los jugadores que los medios no cuentan, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana hay una historia nueva esperándote.